Nuestro Padre que estás en los cielos, que tu palabra, Señor, nos hable esta mañana, que podamos escuchar tu voz mediante la misma voz. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Bueno, listo. Gracias. Perfecto. Les decía que estamos cerrando el libro de Reyes. Quedan realmente muy pocos de los líderes de Judá. Eh, y es triste saber que de pronto el final también de este suceso. Hace unos días atrás mencionábamos cómo Dios había permitido que el pueblo de Israel fuese esparcido, la nación del reino del norte. Ahora algo similar iba a suceder con la nación. Josías es uno de los reyes que reinó por más tiempo de los últimos reyes de Judá. Tal vez por haber comenzado su reinado tan joven. Pero para la muestra de que los últimos reyes reinaron muy poco, fue precisamente, por ejemplo, Amón. Amón fue hijo de Manasés, ese perverso rey que Dios permitió que fuese cautivo para que pudiese comprender y reconocer que Jehová era Dios. Amón reinó, fue hijo de Manasés, lo sucedió, pero conspiraron contra él, fue asesinado. Es más, también la Biblia describe que él hizo las cosas mal delante de Jehová. Reinó solamente 2 años. Por eso, tal vez, bueno, esa fue la razón por la que Josías empezó a reinar tan joven. Ya había sucedido en Judá que hubo un rey que reinó muy joven, a los 7 años, Joás. Y en este caso, por la muerte de su padre, entonces Josías asume ese liderato muy, pero muy joven. Describe la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar. Tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno es ver un joven, dispuesto a escuchar la voz de Jehová! Un niño de 8 años, quien decidió. Sí, lógicamente, tal vez por la influencia de sus padres, en este caso, de su madre. Pero no solo eso, sino también por la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos. Bueno, el abuelo de él no fue muy bueno realmente, Manasés. Su padre tampoco. Pero sí podríamos decir que el bisabuelo, Ezequías, qué gran hombre. Y me llama la Biblia que señala en relación con Josías que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, que hizo las cosas bien delante de Jehová. Un joven. Puede que haya sido altamente influenciado en su reinado, pero fue la más grande influencia que Josías pudo tener. Porque la Biblia describe ahí mismo, en el versículo 3, si ustedes me acompañan, dice, en el año 18 del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo, vete a ver al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, y ha sido recogido el pueblo por los guardianes de la puerta, que se ponga en manos de los que hacen obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová para que los entreguen, y los que hacen la obra de la casa de Jehová a quienes reparan las grietas de la casa. 18 años. Seguía siendo muy joven. Y una de sus tareas, o una de las responsabilidades que asume, es colocar en condiciones la casa de Jehová. Tanto su padre como su abuelo Manasés habían usado la casa de Jehová para colocar altares a otros dioses. Les hablaba que Manasés, por ejemplo,
prostituyó el lugar de la casa de Jehová, el atrio. Pero Manasés lo que hizo fue condicionarla para adorar a Jehová. Envió líderes, envió personas, buscaron recursos. Qué gran similitud entre Joás y Josías. ¿Similitud en qué sentido? Similitud en el sentido de que fue Jehová a escuchar. De que colocaron a Jehová como primer lugar. Su vida fue totalmente distinta. Y la Biblia señala que mientras hacían las reparaciones en el templo, encontraron el libro de la ley. Encontraron el libro de la ley. Lo encontraron. Sí, lo habían puesto allí. Bueno, algunos argumentan que tal vez en los tiempos de Ezequías se había colocado allí. Pero tanto Manasés como su hijo Amón no había tenido en cuenta a Dios, así que ese libro había sido casi olvidado. Casi un siglo antes se le había dado relevancia a la voz de Dios a través del templo y a través de Ezequías. Te puedes imaginar tantos años en los que el pueblo, en los que la nación no tuvo la relevancia de colocar a Dios en primer lugar porque sus reyes así no lo quisieron. Pero Josías comprendió que la vida del hombre depende única y exclusivamente de colocar a Dios en el lugar que merece. Cuando le fue dada la noticia a Josías del hallazgo del libro de la ley, la Biblia señala, permítame leer el capítulo, segundo libro de Reyes, el capítulo 22, dice así: perdón, voy a leer desde el 18. El rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, le diréis: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Dios al escuchar lo que he dicho contra el lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos por haberte rasgado los vestidos y por haber llorado delante de mí. Entonces, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto haré que te reúnas con tus padres. Serás llevado al sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que traigo sobre este lugar. ¿Qué ocurrió? Apreciados, lo que está ocurriendo aquí realmente es que después del hallazgo de la ley, es llevado ante Josías. Josías reconoce el gran hallazgo. Josías reconoce que es la voz de Dios. E inmediatamente envía a consultar a un profeta, bueno, en este caso a una profetisa. Pero ¿sabes por qué Josías mandó a preguntar delante a una profetisa? ¿Cuál era el libro de la ley al que se refería precisamente Josías, o qué fue lo que se encontró realmente? La gran mayoría de comentadores señalan que lo que realmente se encontró en el templo fue lo que se conoce como la Torá. No específicamente la ley de Dios, pero está incluido ahí. ¿Cuál es la Torá? La Torá son los 5 primeros libros escritos por Moisés. Ahora, al Josías reconocer que era la palabra de Dios, era la voz de Dios, se encontró con grandes verdades. Número 1, por ejemplo, la ley de Dios. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Y al empezar a leer se dio cuenta qué tan lejos estaba él como estaba su pueblo del plan de Dios. Cuando fue a la Biblia de su tiempo, al libro de la ley,
se encontró las maldiciones y las bendiciones que se reciben al obedecer a Dios. Las bendiciones por obedecer a Dios, y empezó a leer cada una de estas. Pero también Josías se dio cuenta que no solamente venían las bendiciones, sino también las maldiciones de apartarse. Y empezó a leer una tras una tras una. Josías reconoció que algo estaba por venir, porque lo que había hecho la nación durante años era alejarse de Jehová. Por eso, al consultar con la profeta, en este caso, la profeta le dice: mira, por cuanto te has humillado delante de la palabra de Jehová, has tenido un corazón dispuesto a escuchar a Dios. Jehová, y porque has oído a Jehová, Jehová también te ha oído. Es que me llama la atención ese texto. Verso 19, vuelvo a leer: y tu corazón se enterneció y te has humillado, Joás, delante de Jehová. Al escuchar lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, serán asolados y malditos por haberte rasgado los vestidos y por haber llorado ante mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Es que Joás reconoció las consecuencias de vivir alejado de Dios. Joás reconoció lo que estaba por venir, porque la Biblia señalaba las condiciones de las promesas de Dios. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Josías? Llevó la ley delante de los ancianos, delante de los líderes. Yo me imagino que se colocó al frente, y dice el verso 23 que el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y con todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, familias enteras. Allí leyó en alta voz todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Le dio relevancia a la escritura. Josías comprendió que el verdadero sentido estaba en la Biblia, en las leyes, en el mensaje de Dios, que nada más podía hacer él en beneficio de su propia nación que abrir la escritura, que leer la Biblia. Y allí, casi después de 100 años, Josías hizo ese pacto, esa Pascua la volvió a celebrar. Mira, la Santa Cena después de 100 años casi. Porque todo lo que se celebraba en el templo había sido dejado de un lado por su padre, por su abuelo Manasés. Todo eso se había abandonado. Apreciados, ¿te estás dando cuenta la relevancia que tiene la escritura en tu vida? ¿Te estás dando cuenta que Dios habla a través de su palabra? Que las más grandes decisiones en tu vida dependen única y exclusivamente de tu comunión con Dios. Ahí lograrás ver lo que viene. Ahí lograrás con pasos certeros avanzar. Porque no es incoherente que la Biblia diga que la Biblia es la palabra de Dios, es una luz en el camino, es una luz que alumbra tu caminar, te señala por dónde ir, sabe lo que va a venir. A través de la Biblia, Dios quiere darte luz para que camines correctamente, para que tomes decisiones trascendentales en tu vida a la luz de la palabra, para que no te equivoques, para que mañana no te lamentes con lo que va a venir. Necesitamos asumir una actitud como Josías frente a la ley. Que cada vez que nos presentemos delante de la palabra de Jehová, humillemos nuestro corazón. Sí, porque tal vez en la Biblia solo nos gusta oír lo que nos interesa. Solo no sabemos los textos a veces, esos que dicen: buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Pero Josías comprendió que la Biblia también habla de las maldiciones que se vienen delante de la nación si desobedecemos a Jehová. Eso entendió también Josías. Entendió que las promesas de Dios son condicionales y que necesitamos hacer la parte para recibir las bendiciones de Jehová, porque de lo contrario vendrán maldiciones. Pero escúchame bien, Jehová te ama y quiere bendecir tu vida.
pero tú no vas a obtener otra cosa más que lo que cultives. Si no permites que Jehová todos los días transforme tu corazón a través de la escritura, lo más probable es que tu vida empiece realmente a tomar otra dirección. Tienes la palabra de Dios cerca. Tienes el libro de la ley ahí en la mesita de noche. ¿Por qué no escuchas a Jehová? Recuerda, Josías lo que hizo fue atender la voz de Dios. Escuchó a Jehová. Sí, hermano, Dios te habla. Y dice la Biblia que después de haber llorado en presencia de Jehová, Jehová dijo, yo también te he oído. Escuchamos a Jehová, Él nos oye. Hay dos elementos esenciales en tu vida, en tu relación con Dios, en tu experiencia personal. Y nada debe ser tan relevante como eso. Escucha a Jehová y escúchalo cada mañana a través de la Escritura. Yo voy a mencionar las palabras de un maestro en la universidad que decía, a mí no me importa si usted no lee la lección de escuela sabática. ¿Cómo? No, no me importa. Pero a mí sí me importa mucho si tú no tomas tiempo para leer la Biblia. Porque muchos han usado la lección de escuela sabática como un libro más y no como la guía para estudiar la Biblia. Lea la Biblia, acércate a la palabra, escucha la voz de Dios cada mañana, hazlo por ti mismo. Y como Josías, acerquémonos a la Escritura con humildad, acerquémonos a la Escritura para escuchar a Dios. No nos acerquemos con nuestros propios conceptos, no extraigamos solamente aquello que se convierte en una bendición para nosotros, sino escuchemos las promesas condicionales de Dios, porque Dios quiere bendecirnos en todas las líneas. Pero aprende a escuchar a Jehová cuando dice que si te alejas de Jehová, tal vez lo que vas a recibir tú y tu familia, y digo tu familia porque hay muchas cosas. Mira, cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba bien, cuando grandes líderes vivían una experiencia con Dios. ¿Y qué tienen que ver los líderes? Sí, tú eres responsable de tu familia. Tú eres responsable. Así que en la medida que tú vivas una experiencia real con Dios, las personas que te rodean pueden vivirlo porque Dios te colocó como líder en casa. Eres responsable delante de Dios. Conoce a Dios. Ve a la Biblia con ese corazón, repito, con un corazón humillado. Acércate a Dios, dile cada mañana qué necesito, de qué me quieres hablar, qué es lo que quieres escuchar. Dios tiene un mensaje para ti. Aprende a escuchar. Allá en el silencio de tu corazón Dios te habla. ¿Sabes? Me llama la atención ese mismo texto, pero ahora escrito por el libro de Reyes. Termino con esto. Capítulo 34 del libro de Reyes, el verso 31. Y puesto en pie el rey en su sitio, delante de Jehová, pactó de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos. ¿Qué fue el pacto que hizo Josías? Después de la lectura de la ley dice, pactó delante de Jehová caminar en pos de él. Otra vez esa maravillosa palabra, caminar con Jehová. Sucedió aquí con quién, con Enoc. Sí. Y aquí entonces también Josías dice, él pactó caminar con Jehová. Eso realmente es atender a las Escrituras.
Caminar con Dios es una experiencia diaria. Es tener la seguridad que Jehová te habla durante el día. Por eso no hay coherencia en que tú vayas a leer la Escritura en la noche cuando todo se ha terminado. ¿Sabes por qué? Porque has caminado solo durante el día. Y en la noche vienes a buscar que Jehová te acompañe. Dile en la mañana, lo primero que hagas, busca a Jehová, lee la Escritura. Y termina diciendo que se comprometió delante de Jehová también de guardar sus preceptos, sus mandamientos. La ley de Dios no es otra cosa para ti más que una bendición. La ley de Dios no es otra cosa más para ti que un cerco de protección. No la deseches. Es el plan de Dios para salvaguardar tu vida de lo que realmente te hace daño. Y dice también finalmente que dispuso su corazón para guardar sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo las palabras del pacto que están escritas en este libro. A eso se comprometió Josías delante de Jehová y delante de la nación. A obedecer la voz de Jehová, a amar la ley de Dios con todo su corazón, con toda su mente. Tú y yo necesitamos a Dios esta mañana. Necesitamos escucharlo. Permítame hacer una oración y volveremos para que oremos por los pedidos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por hablarnos. Señor, la Biblia nos enseña hoy que mientras dispongamos nuestro corazón para humillarnos y escuchar tu voz, tú también nos oirás. Porque hay muchas cosas en tu palabra que son condicionales. Pero tal vez solo nos centramos en las bendiciones. Y las bendiciones vendrán en la medida que humillemos nuestro corazón a ti, Padre. Ayúdanos cada día a ir a tu palabra. Ayúdanos cada día a escuchar tu voz. Ayúdanos cada día a que tu palabra sea la fuente para nosotros de inspiración. Ayúdanos, oh Dios, a escucharte. Ayúdanos hoy como Josías a comprometernos delante de ti, Padre, a caminar cada día contigo. De eso depende en gran medida nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra alegría. Pero sobre todo, Señor, caminar contigo implica que tendremos, Señor, la seguridad de tomar las decisiones correctas. Amante Dios, permítenos tener en alto tu palabra, tu ley, tu voz. Amante Dios, háblanos esta mañana. Quédate con nosotros. Ahora, Señor, queremos entregar en tus manos cada uno de los pedidos que han dejado tus hijos. Escúchanos, oh Dios. En Jesús lo pedimos.